En esta breve intervención que tenemos en el foro, quiero recuperar algunas relaciones entre la didáctica general y didáctica de las ciencias exactas y naturales, y para eso quiero contar desde qué lugar me estoy posicionando. Yo pertenezco al grupo de investigación y desarrollos didácticos de la Universidad Nacional de Villa María, donde conformamos un grupo de las didácticas generales y las didácticas específicas en el cual trabajamos coordinadamente, y también pertenezco al grupo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde tenemos la especialización en didáctica de las ciencias con orientación matemática, física y química. Asimismo, trabajo en mi entorno en el área de las didácticas de las ciencias exactas y naturales, aunque en esta intervención me voy a quedar con algunas experiencias relacionadas fundamentalmente con didáctica de la matemática. Por eso el recorrido que les propongo es tomar algún contexto y algunas dificultades que se nos presentan, particularmente al relatar algunas experiencias en la formación de profesores y estas relaciones que hemos encontrado entre la didáctica general y la didáctica de la matemática en particular, y terminar con algunas reflexiones finales. Pero para comenzar quiero traer a colación palabras de Alicia Camillione, a quien admiro y respeto profundamente porque me gusta el texto, como ella tiene su visión acerca de la didáctica general y las didácticas específicas. Y en el capítulo 2 de su texto del saber didáctico, Alicia dice: pero el mayor desarrollo de las didácticas específicas de las disciplinas fue obra, particularmente, de los especialistas en los diferentes campos del conocimiento, ese remarcado me pertenece, y no de la didáctica general. Además aclara, no sería ajustado, la verdad, esquematizarlas al modo de un árbol en el que la didáctica general constituyera el tronco del que, como ramas, derivaran las didácticas de las disciplinas. Sus vinculaciones son mucho más intrincadas y, sin embargo, actualmente podemos ver en la formación de profesores que partimos de presentarles el árbol. Solo imaginemos que alguien que salió de una ingeniería y quiere formarse como profesor va a hacer un trayecto pedagógico y lo único que se les van a mostrar es cuestiones de en la metáfora de Alicia, el tronco del árbol. Cosa que no ocurre en otros contextos. Por ejemplo, si uno tomara Cataluña, donde salen desde las facultades de ciencias, ya sean biólogos, matemáticos, físicos, químicos, y quieren formarse como profesores, hacen un máster profesionalizante, pero dentro de las didácticas específicas. Alicia agrega y dice: por esta razón, si la didáctica general no es ciertamente la síntesis de las conclusiones a las que llegan las didácticas de las disciplinas, estas no son tampoco una adaptación a su terreno propio de los principios de la didáctica general. Y en este capítulo 2 también ella toma 5 tesis de este didacta alemán que falleció recientemente en el año 2016. Yo voy a retomar 2 aquí que en particular me interesan, y en las reflexiones finales tomo las otras 3. Una de ellas dice: la relación entre didáctica general y didácticas de las disciplinas no es jerarquía por naturaleza, su relación es más bien recíproca. Esto significa que no es posible deducir las didácticas de las disciplinas a partir de la didáctica general. Aunque tratan de los mismos problemas, naturalmente una materia específica aporta sus características típicas a la discusión, pero su diferencia reside predominantemente en la posibilidad de generalizar sus conclusiones. Esa fue una de las relaciones que nosotros encontramos de estar mirando una mirada macro tanto en análisis de clases como en las planificaciones, y irnos a aspectos micros donde hemos tomado cuestiones de las didácticas específicas. Agrega también: reducir la didáctica general a las didácticas de las disciplinas no es posible, y la didáctica general no tiene consecuencias inmediatas para las didácticas de las disciplinas. Y su última tesis, la quinta tesis, dice: si bien la didáctica general tiene como fin desarrollar un modelo tan comprensivo como sea posible, esto no significa que estos modelos puedan incluir el proceso instruccional completo en su totalidad. Los modelos de las didácticas de las disciplinas pueden estar elaborados con más detalles en razón de su especificidad propia, lo cual es absolutamente cierto, y nuestra experiencia nos ha mostrado que efectivamente esta tesis muestra este vínculo entre la didáctica general y las didácticas específicas y cómo se vuelven a materializar dentro de una clase. En particular, en este relato de experiencia quiero contarles algo que nos ocurrió durante mucho tiempo cuando queríamos analizar una clase de matemática. Trabajo en la formación de profesores, pero también en la formación de licenciados en ciencias de la educación y en la formación de posgrados, maestrías y
doctorados de profesores del área de matemática. Y dábamos a analizar una misma clase de matemática. Y si tomáramos como metáfora de darle tintes de color a una clase para decir, bueno, una clase es excelente si tiene tintes de blanco y tiene tintes de grises o oscuros o negros, es una clase que tiene mucho para mejorar, pasaba algo curioso que con el tiempo nos resultó muy evidente, pero al principio llamaba la atención. Cuando esa clase era analizada por los licenciados en Ciencias de la Educación, una clase que era de primaria sobre ecuaciones, y desconocían el contenido matemático que estaba de fondo, pero hacían una valoración de la dinámica de la clase, el modo en que el profesor escribía en la pizarra, cómo gestionaba la clase, veían una clase casi excelente. Cuando esa misma clase era analizada por futuros profesores de matemática que tenían conocimiento del contenido de la clase y hacían una reflexión basada sobre la propia práctica, ya tenía tintes de grises. Y cuando la misma clase era analizada por profesores que estaban en formación de posgrado, que tenían un conocimiento del contenido de la clase y un conocimiento didáctico mucho más profundo, la clase era vista con tintes de negro, casi sugiriendo que la profesora se dedicara a otra cuestión y no la docencia. Ahora, cuando mirábamos esto, era muy obvio porque cuando uno mira qué conocimientos deberíamos tener los profesores y profesoras en el campo de la didáctica específica de la matemática, esto está bastante desarrollado y uno puede ver que uno puede tener desagregado conocimientos del contenido y conocimiento pedagógico del contenido y miremos las dimensiones. No voy a entrar en detalles de indicadores de cada uno de ellos, pero para empezar a mirar qué necesitaría de la didáctica específica o de la didáctica general en cada uno de ellos. Por un lado, uno necesitaría conocimiento común del contenido, un conocimiento especializado del contenido y el conocimiento en el horizonte matemático, que es el que le da perspectivas de trabajo al profesor. Pero vayamos al conocimiento pedagógico del contenido. Se necesitaría conocimiento del contenido y los estudiantes. Esto es, el profesor debería saber cómo un estudiante aprende un contenido matemático en particular, cuáles son los errores que se están cometiendo y cuáles serían esas causas de esos errores. Si eso lo maneja bien, pasamos a la siguiente subdimensión, que es conocimiento del contenido de la enseñanza. El profesor ya sabe cuáles son los errores que cometen los estudiantes, cómo aprenden un determinado contenido, entonces puede diseñar secuencias didácticas que los incorporen. Y acá empezamos a entrelazar didáctica general con didácticas específicas y más adelante me voy a detener en este aspecto. Y el conocimiento del currículo que mezcla relaciones entre la didáctica general y las didácticas específicas. Ahora, pero vayamos ahora a cuestiones más micros, que es cuando vamos a mirar una tarea de matemática y experiencias que a nosotros nos pasaron, tanto en clases como en una tarea de matemática. ¿Qué es lo que ocurre? Los usos de los marcos teóricos me hacen ver diferentes realidades. Esta imagen a mí me es muy representativa. Depende del marco teórico que yo estoy usando, voy a estar viendo parte de la realidad o todas ellas. Mi posicionamiento es que uno debería trabajar con diferentes marcos teóricos, tanto los marcos teóricos de la didáctica general como de los diferentes marcos teóricos dentro de las didácticas específicas. Esto me da un panorama muy rico para un análisis de las clases y es el método que nosotros trabajamos en la formación de profesores, en un proceso espiralado. Inicialmente lo que hacemos es que analicen una clase o tareas desde la didáctica general y posteriormente vamos incorporando marcos teóricos de la didáctica de la matemática para analizar tareas o analizar clases. Traigo solamente a colación en este atlas de voces dos reflexiones de estudiantes cuando pasaron por este proceso solo con dos marcos nada más. María Eugenia dice, respecto a los análisis realizados en la materia, creo que en el primero, el cual realizamos basándonos en nuestros conocimientos previos, observamos aspectos más generales de la clase, como por ejemplo, modelo pedagógico subyacente en la misma y el tipo de aprendizaje que la profesora busca para sus alumnos sin prestar atención a lo matemáticamente específico. Y culmina diciendo, en el segundo análisis, detalla las herramientas, pudimos analizar otros muchos más específicos de la enseñanza de la matemática. Este fue un trabajo más exhaustivo. Eugenia, en tanto, dice, noto una gran diferencia en cuanto a que en el primero, o sea, los primeros análisis que hacía, colocábamos variables de análisis más generales. En cambio, en el segundo informe, utilizando herramientas, las describe, me di cuenta
de que las categorías de análisis eran más específicas. No solo se observaba lo general de la docente, sino también lo particular y además vimos con mayor profundidad lo relacionado con la matemática misma. Es decir, en el segundo análisis, un elemento que apareció fue el contenido enseñado en la clase. Y está bien que esto ocurra, y a nosotros nos agrada que ocurra. Primero, una mirada macro de la clase que la obtenemos desde la didáctica general, y luego nos vamos a detalles finos que nos está aportando una didáctica específica. Pero ¿qué ocurre cuando estamos mirando tareas? Miremos acá, cuando vemos una tarea puntual, algo que está haciendo el profesor, acá necesitamos de la didáctica específica. Miremos este detalle, no es para leer lo que le estoy presentando. Tomemos un detalle de un libro, por ejemplo, y menciona una de las tareas. Sobre una alcantarilla de base cuadrada se coloca una tapa que es circular, calcula el área sobrante de la base de la alcantarilla. Uno podría decir, mira qué bien, estamos pensando en un contexto. No. Una tarea que es absolutamente una realidad falseada y manipulada para que aparezcan cuentas matemáticas, donde si uno lo ve en un contexto real, alguien viene con una tapa circular para cubrir un hueco que es cuadrado, pero no se me va a ocurrir preguntarle cuánto es lo que no está cubriendo. Sencillamente mando a hacer de nuevo esa tapa. Entonces, esto no se corresponde con una realidad. Esto lo puedo a lo mejor ver desde la didáctica general, pero también de la didáctica específica. O miremos esta otra tarea, por ejemplo, que circuló en internet no hace mucho tiempo. Dice, Goku de la saga de Dragon Ball se prepara para lanzarle un Kamehameha a Cell. Dice, Goku se encuentra en el punto -1, -7 y Cell está volando en el punto 4, 8. Grafica la recta que tendrá el Kamehameha de Goku, calcula la pendiente que debe tener el ataque de Goku, escribe la ecuación de la recta que trazó el Kamehameha. Ese es un ejercicio absolutamente rutinario dentro de matemática. No tiene ningún vínculo con la realidad, ni siquiera con la saga de Dragon Ball, porque en ningún momento en la saga de Dragon Ball se harían este tipo de preguntas. Sin embargo, cuando alguien lo está mirando a estas actividades, pero no desde la didáctica de la matemática, pasan cosas curiosas como esto. Profesor de matemáticas incentiva el aprendizaje de sus alumnos con imágenes de Dragon Ball, los comentarios de las diferentes personas que elogian este tipo de trabajo y ojalá hubiesen pasado por una formación matemática de esta naturaleza, o expresiones de este tipo que profesores que presentan este tipo de actividades se ganó un lugar en el cielo. Uno dice, ¿cómo puede ser que tengamos estas miradas tan disímiles? Y esto es sencillamente desde dónde estoy mirando la actividad. Pero profundicemos un poquito más, vayamos a algunas relaciones que sí existen dentro de la didáctica general y las didácticas específicas cuando analizamos el discurso del profesor, lo que dice el profesor en la clase. Pero le vamos a poner un foco un poco más fino de ahora mirarlo, lo que está diciendo el profesor, pero lo vamos a ver con unas lentes de la didáctica de la matemática. Miremos esto. Tengo una trayectoria, la profesora le dice, si tengo un caramelo más otro caramelo, ¿a qué es igual? Los alumnos responden a 2. La profesora dice, entonces una X más otra X es igual a 2, dicen los alumnos. La profesora, ¿2 qué? 2X, responden los alumnos. Después se pregunta, ¿el valor puede ser siempre par? No, siempre varía, pero eso no lo vemos en la EGB2. Alguien podría juzgar esta trayectoria. Qué interesante, le está relacionando un contexto real para que los alumnos comprendan. Sin embargo, desde el punto de vista de la didáctica de la matemática, esto simplemente genera conflictos semióticos de tipo cognitivo. Eso significaría que un estudiante lo estamos confundiendo en este sentido. No es lo mismo sumar caramelos, donde es una unidad. Un caramelo más un caramelo son 2 caramelos, y cuando sumo X es un valor desconocido, le agrego otro valor desconocido, es el doble del valor conocido. Y eso se puede ver sencillamente cuando le genera una dificultad al estudiante, porque casualmente él está considerando que el valor de esa X vale 2. Sigamos con esta misma clase. Por ejemplo, cuando la profesora está diciendo, todos lo hicimos mentalmente, ahora lo vamos a escribir. ¿Cómo hacemos para llevar este razonamiento por escrito? ¿Qué es lo que me está queriendo decir dentro de la clase? Es una norma metaepistémica. Los razonamientos en matemática se tienen que plasmar por escrito, más en general hay cosas que son importantes en matemática. Le está dando relevancia la profesora sencillamente a cómo escribir algo que se está trabajando mentalmente, y con certeza podría mirar la clase y no le estaría permitiendo que un estudiante coloque una respuesta a un problema que le está dando sin alguna justificación de algún procedimiento. Avancemos con más cuestiones.
Tomemos el mismo episodio anterior y cuando la profesora está diciendo, pero eso no lo vemos en la EGB2, ¿qué es lo que me estaría diciendo? Me está dando una norma metaepistémica de fondo. Determinados temas en matemática se completan en cursos superiores o una norma metacognitiva. Para comprender determinados temas en matemática hay que esperar a cursos superiores. ¿Qué estaría significando esto? Esto inclusive me da una distinción de qué ocurre con los estudiantes cuando están en la clase de matemática, que a veces no preguntan un determinado tema y sin embargo cuando están en la clase de biología o en la clase de física se animan a cuestionar el conocimiento del profesor. Pero en matemática no, yo sé que hay determinados temas que si no los comprendo los voy a profundizar más adelante o más adelante vamos a ver con mayor profundidad estos contenidos. Avancemos con algo más. Cuando un profesor dice, hay dos formas de resolver esto. ¿Qué me está queriendo decir de fondo? Y me está diciendo que los ejercicios de matemática se hacen de determinada manera, lo cual no es cierto, que hay dos formas de hacer esta actividad en particular. Pero el profesor está estructurando, diciendo, la matemática es un conjunto de reglas y procedimientos que inexorablemente deben ser aprendidos y bueno, eso es lo que va a dejar traslucir dentro de su clase. O, por ejemplo, este otro, cuando es una frase prototípica de los profesores, decimos en una clase, vamos a seguir trabajando varios días con esto. Si no entienden, no se hagan problema, que vamos a hacer muchos ejercicios hasta que les salga bien. ¿Qué me está queriendo decir de fondo? Me está queriendo decir que hay que dedicar mucho tiempo a hacer ejercicios o que para aprender matemática hay que hacer muchos ejercicios. Y sigamos avanzando en la misma clase. En este caso la profesora dice en un momento, les doy una ecuación más difícil, una ecuación en la cual tenía mayor cantidad de procedimientos. Está recortado el episodio y en algún momento el alumno dice, tantos pasos, y la profesora dice, sí, así es la matemática, es hermosa. ¿Qué me estaría queriendo decir todo este episodio si lo analizo con una lente específica de la didáctica de la matemática? Y me está queriendo dar una norma metaepistémica, me está diciendo cómo se va a comportar esta clase y que en matemática hay que hacer largos ejercicios. Por eso la matemática es una ciencia bella y difícil y muestra esta disímil mirada entre lo que está pensando la profesora acerca de la matemática y lo que está pensando un estudiante. Hay veces uno dice, ¿qué relaciones tenemos con la didáctica general? Y unas relaciones que nosotros hemos encontrado con la didáctica general, fundamentalmente en la formación de profesores, es en la planificación de la clase. Esta idea de decir, pensar una clase de manera genérica y después irse a los detalles más finos, que es las tareas que les vamos a colocar. Y esa planificación de manera genérica, tanto esto ya no solo para matemáticas, sino para biología, química y física, lo hemos encontrado en particular con un marco conceptual de la enseñanza para la comprensión, donde podemos establecer primero cuáles son los tópicos generativos, establecer cuáles son las metas de comprensión que yo me propongo, cuáles son los desempeños de comprensión y cuál es la evaluación diagnóstica continua, estos hilos conductores. Entonces, esto me da la estructura general de cómo voy a ver la asignatura para un curso en particular. Y ahora después me voy en detalles a la didáctica específica para mirar las tareas. Y vamos con algunas reflexiones ya para cerrar. Quiero retomar las 3 tesis que estaban quedando de Clagby. Y en particular dice su segunda tesis, la relación entre didáctica general y didáctica de las disciplinas está basada en la igualdad y cooperación constructiva. Absolutamente cierto, ¿verdad? Sus maneras de pensar, sin embargo, pueden ser divergentes y uno puede encontrar ejemplos de ello. Su tercera tesis dice, la didáctica general y las didácticas de las disciplinas son necesarias unas a las otras. Totalmente cierto. Y su cuarta tesis, el rol que desempeña la didáctica de las disciplinas en su relación entre la disciplina y la educación es no solo mediacional entre una y otra, sino que debe ser vista como independiente por sus propias contribuciones al área común de la educación y de la disciplina. Y mi última reflexión la voy a tomar de Alicia Camiglioni, donde Alicia dice, el diseño de actividades didácticas es un terreno en el que se revela igualmente la confluencia de las ideas que son compartidas por la didáctica general y las didácticas específicas, expresión que nosotros la hemos trabajado en la formación de profesores y acordamos plenamente. Y esta última expresión, cuando Alicia Camiglioni dice, la didáctica general no puede reemplazar a las didácticas específicas, ni estas a aquella. Constituyen una familia disciplinaria con una fuerte impronta de rasgos comunes, aunque no siempre es fácil lograr armonía y poner orden y organización en la familia, vale la pena intentarlo. Excelente reflexión en la cual adhiero plenamente a ella. Bueno, con esto les agradezco la atención de todos ustedes. Muchas gracias.